Ya en 2 minutos arrancamos. Nosotros este estudio, el de tomografía, lo hacemos en cualquiera de las dos sedes. El de resonancia todavía no, porque tenemos un resonador abierto, pero bueno, próximamente, cuando tengamos el cerrado, lo vamos a hacer. Bueno, arrancamos. Mi nombre, para los que no me conocen, es Andrea Angeramo. Yo soy la jefa técnica del servicio. Como siempre les digo, pueden dejar el currículum, pueden mandármelo al mail o dejarlo acá abajo en el chat. Cualquiera que se quiera unir al equipo va a ser más que bienvenido. Así que bueno, nada, cuando quieras, empezamos, Martín. Hola. Gracias, André. Buen día para todos. Bueno, hoy vamos a hablar de la tomografía y resonancia de las vías urinarias, como vemos acá en el título. Vamos a empezar a dar una refrescada primero por la anatomía. Bueno, eh, las vías urinarias arrancan en los riñones, continúan en los uréteres hasta llegar a la vejiga para luego excretar la orina a través de la uretra. ¿Sí? Como acá vemos, contamos del riñón, que es un órgano generalmente bilateral, ya vamos a ver que después en algunas ocasiones no. Los uréteres de la misma manera y la vejiga, que es única, y la uretra, que tenemos la diferenciación que la vamos a hacer más adelante entre la mujer y la del hombre. En el caso de del hombre, tenemos la próstata en contacto con la vejiga, mientras que en la mujer hay el útero. Bueno, el riñón es un órgano muy importante que tiene como dentro de sus funciones más importantes la eliminación de los residuos líquidos de la sangre en forma de orina y mantener el equilibrio de las sales y otras sustancias dentro del organismo. Este órgano está compuesto por una corteza, como vemos acá, que es toda esta parte externa, una médula, que son todas estas que vemos acá, los cálices, que vienen primero los menores, que protruyen sobre los mayores, y después una pelvis renal, que es la que vemos acá abajo de la arteria y de la vena renal. Esta pelvis, bueno, se une a los uréteres, que es por donde va a pasar la orina hacia la vejiga. Bueno, las nefronas cumplen un papel fundamental. Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de estas que se encuentran desde la corteza y la médula, y cada una de estas están formadas por glomérulos y túbulos. Esta es la encargada de absorber, filtrar para lo que el cuerpo necesita y lo que no, desecharlo a través de la orina. Bueno, la formación de orina comienza en los glomérulos, como habíamos dicho antes, que es una red capilar encargada de la filtración, y ahí comienza la formación de orina, que luego pasa a los túbulos renales, que es todo esto marcado de celeste. Son conductos que es donde se realiza la absorción de sustancias y que parte pasa a los capilares adyacentes. Este es el segundo paso de la formación de orina, y luego ambas protruyen sobre el túbulo colector, que es el encargado de llevar la orina hacia los cálices menores. Luego los cálices menores y los cálices mayores son tubos en forma de copa. Los menores, eh, los menores convergen hacia los mayores y son los encargados de enviar la orina hacia la pelvis renal. La pelvis renal, es esto marcadito de celeste, es una estructura en forma de embudo que comienza dentro del riñón, como vemos acá, y protruye sobre el mismo para la unión con los uréteres, y su función principal es enviar la orina desde el riñón hacia los uréteres. Los uréteres son tubos largos y delgados formados por un músculo liso que traslada la orina desde el riñón hasta la vejiga. Esto se hace con la contracción del músculo liso. En los adultos generalmente mide entre 25 y 30 centímetros. Como dijimos, desemboca sobre la vejiga, que es un músculo membranoso elástico, sirve de reservorio de orina y recibe desde los riñones la orina. Está rodeada por un músculo destrusor y en su interior tiene pliegues, lo que permite la expansión de la misma para el reservorio de la orina. Este músculo destrusor, que está todo alrededor de la vejiga,
comienza a contraerse aproximadamente a los 200 mililitros de orina retenida y le envía la información al sistema nervioso de que tenemos ganas de orinar. Ahí cumple un papel fundamental para no orinarnos los esfínteres. Tenemos dos esfínteres. El primero, que es interno, que este es involuntario y se distiende a partir de los 500 mililitros de orina dentro de la vejiga. Y ahí el que impide orinarnos involuntariamente es el esfínter externo, que este lo controlamos nosotros y es el que relajamos para poder orinar. Esto desemboca en la uretra, ¿sí? Acá es donde vamos a hacer la salvedad, que en la uretra en la mujer es estrecha y mide aproximadamente 4 centímetros de longitud y se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el vestíbulo de la vagina. Es la encargada, en el caso de la mujer, solamente de excretar la orina que se deposita en la vejiga. En el caso de la uretra del hombre, mide entre 17 y 20 centímetros y consta de tres porciones. Una prostática, que está en contacto con la próstata, una membranosa y una esponjosa. En el caso del hombre, es la encargada de la eliminación de la orina, pero también del semen, ya que la próstata, ahí a la altura de la próstata, tenemos la vesícula seminal, que es donde se depositan el espermatozoide. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los protocolos y métodos de posicionamiento. Hoy vamos a hablar en tomografía de tres protocolos específicos y en resonancia de uno. Primero vamos a empezar por el simple, que es la piel OTC, se denomina piel OTC, se pide así. Es un estudio tomográfico sin contraste endovenoso. Se utiliza generalmente para la detección de cálculos, ya sea en los riñones o en las vías urinarias. Se utiliza el contacto oral negativo, que es el agua, y al ser un estudio simple, lo único que lo contraindica es estar embarazada. Se sugiere un ayuno por el tema del meteorismo intestinal para un buen informe del estudio. Después tenemos la URO-TC. La URO-TC es exactamente igual que una piel OTC. Se utiliza también contraste oral negativo como agua, pero en este caso es con contraste oral, con contraste endovenoso, que utilizamos el yodo en este caso. ¿Sí? También se utiliza para la detección de piedras en los riñones o las vías urinarias, pero también para ver la permeabilidad de las vías urinarias. Consta de cuatro fases, una sin contraste, que se hace al principio. Luego, una vez inyectado el contraste, a los 35 segundos se hace la fase arterial y a los 70 segundos de la inyección del contraste, la fase venosa. Por último, la última fase y también muy importante que se realiza entre los 10 y 12 segundos, la fase excretora, que es donde se evalúa la permeabilidad de las vías urinarias. Requiere ayuno. La contraindicación absoluta es estar embarazada y hay dos contraindicaciones relativas, que es la falla renal y los diabéticos que hayan consumido metformina. Esto depende de la institución en la que estemos. La falla renal es relativa porque en caso de que el paciente necesite el estudio, y si un nefrólogo se hace cargo con la firma de que autoriza el estudio y que el paciente va a dializarse el día del estudio, como mucho 24 horas posterior a este, también se puede realizar el estudio. Después, un estudio que también es similar, pero en este caso se usa contacto oral positivo, es el protocolo Bayau. Lo que tiene este es que en vez de entre los 10 y 12 minutos, se hace un último barrido con contraste a los 15 minutos, que en este el médico informante determina las escalas de Hoffield en este caso, tumoración en las glándulas suprarrenales, lo que le permite al médico tratante estadificar esta lesión. Bueno, las contraindicaciones y la preparación es exactamente la misma que en el protocolo que anteriormente vimos de la URO-TC. En el posicionamiento en tomografía, el paciente se ubica de cúbito dorsal, con los brazos extendidos arriba de la cabeza. Hay que sacar todo elemento metálico que puede interferir en la imagen. Y bueno, y en tomografía contamos para la ubicación del paciente con tres láser, tres luces en realidad. Una que es la que corta el plano sagital que se ve acá, que va por la línea media del paciente. Una que corta el corte coronal, que lo ideal es ubicarlo en el centro de lo que vamos a explorar para que la imagen salga centrada y podamos tener una buena resolución en todo el área a estudiar. Y este corte
que es donde nosotros vamos a poner el equipo, que es donde queremos que inicie el scout o la radiación. Esta la vamos a ubicar 3 dedos arriba de la apófisis sifoide, ya que en este caso lo que tenemos que estudiar es desde el abdomen, que son a partir, tienen que incluir la cúpula diafragmática hasta la sínfisis de pubis inclusive. En cuanto al contraste, en tomografía, para la canalización, usamos AOCAT. Generalmente lo ideal es usar una AOCAT 22, que es la celestita, o una AOCAT 20, que es la rosa, para tener un buen flujo de contraste y que la vena pueda resistir bien el paso del contraste. En la parte posterior, la que queda fuera del paciente, que es esta rosita que vemos acá, se conecta esta llave de 3 para pasar el contraste, y en este círculo, donde está esta tapita, se va a conectar el prolongador, que va a ir una parte en la llave 3 que tenemos conectada al paciente y la otra en esta bomba previamente cargada de contraste para la inyección del mismo. Acá tenemos el contraste que usamos. Bueno, en este caso estoy, como ejemplo, estoy dando un OptiRay de 320. La 320 es la osmolaridad. Cuanto mayor es la osmolaridad, mejor es el contraste y mejor resolución va a tener el estudio. Esta jeringa que vemos acá viene prellenada y es para único uso, y son para bombas que aceptan este tipo de jeringas. En este caso, en la institución, usamos estos frasquitos. Lo que hacemos es llenar estas jeringas que vienen vacías, llenarlas con contraste para la administración del mismo. Bueno, pasamos a uroresonancia. Es una técnica imagenológica que estudia patologías renales y vías urinarias. Y al no realizar con radiación, se puede realizar en niños y embarazadas. Requiere ayuno y en caso de ser con contraste se utiliza gadolinio, lo cual la hace apto para gente alérgica al yodo. En este caso hay que tener en cuenta la planilla de bioseguridad y el consentimiento informado del contraste en caso de que sea con contraste, previamente antes de entrar al resonador. Bueno, acá vamos a ver unos ejemplos de posicionamiento. Este es el equipo que tenemos acá en Mosconi, es un Philip. En este caso hacemos uro. En este caso vamos a hacer primero el abdomen, que se ubica el paciente de cúbito dorsal, con el brazo extendido abajo del cuerpo. Primero la bobina va a ir ahí, a la altura de la apófisis sifoide, y luego vamos a bajar la bobina hasta la altura de las crestas para estudiar la pelvis. Luego de realizar ambos protocolos, tanto abdomen como de pelvis, después se hace un estudio intermedio entre lo que serían los uréteres y la vejiga, y se hace un 3D para ver la permeabilidad de las vías urinarias. Este es un resonador que se encuentra en el centro de Maipú. Es un resonador cerrado. En este caso se hace con sensor respiratorio. Este es el monitor respiratorio, el cual va a censar la respiración del paciente y va a realizar las secuencias cuando el paciente realice la respiración de manera continua y estable. Dentro de la camilla, en este caso, lo que tenemos acá, estas flechitas que vemos acá, es lo que donde vamos a tener que poner nuestra área de interés. Nosotros acostamos al paciente con toda la zona del abdomen y la pelvis dentro de esa misma, y luego se conecta esta bobina por arriba para realizar el abdomen y pelvis. La parte de abajo ya es bobina, que se usa en ese caso para hacer columnas, pero en este caso, como es abdomen y pelvis, se debe poner perdón, la parte de arriba para tener mayor resolución sobre la parte abdominal también. En este caso, nosotros ponemos al paciente dentro del área de interés y después nosotros desde la consola movemos al paciente, movemos la camilla hacia la región de interés que queremos. En el caso de la canalización en resonancia, se usa generalmente las Vater. Generalmente usamos la 23 o la 25, ya que son calibres para un buen pasaje de contraste, pero sin lastimar demasiado al paciente, ya que no necesitamos tanta presión. Y el medio de contraste que utilizamos es el gadolinio. Bueno, vamos a pasar a las variantes anatómicas renales. Estas que vamos a decir ahora al principio son todas normales. Esta es una variante, lobulación fetal persistente se llama. Es una variante anatómica normal, como decía, con indentaciones, como vemos acá en las imágenes, sobre la superficie renal. Esta función incompleta de lóbulos renales se desarrolla generalmente en la etapa intrauterina del desarrollo.
Luego tenemos el defecto cortical, que vemos acá. Es una variante normal lineal generada por la fusión parcial del lóbulo renal con el septo fibroso. Después tenemos la hipertrofia de las columnas de Bertin, que es la corteza renal hipertrófica normal que protruye sobre el seno renal, como vemos acá. Esta zona que vemos acá es la que está protruyendo sobre el seno renal, pero el contorno renal lo tenemos conservado. Luego tenemos el riñón en herradura, que es la anomalía de fusión la más común. Este sí presenta un mayor riesgo a infecciones, litiasis, infecciones urinarias y cáncer renal. Como vemos acá, es un riñón funcional, o sea que están funcionando juntos, o sea, están soldados uno al otro. Lo mismo vemos acá en este estudio con contraste, como ambos riñones van unificados. Bueno, ectopía y agenesia renal. Acá hay varios tipos de ectopía. Tenemos la ectopía renal ipsilateral. En este caso, como vemos acá, tenemos un riñón izquierdo y un riñón derecho. Pero ambos uréteres excretan sobre el lado izquierdo. En este caso tenemos la ectopía renal cruzada, ambos riñones del lado derecho, pero cada uréter respetando su lado a excretar, tanto el derecho como el izquierdo. Después puede ser el doble sistema colector, que en este caso tenemos un riñón izquierdo normal con un uréter solo, y el riñón derecho con doble sistema colector, como vemos acá. Y por último, la agenesia renal la agenesia renal que vemos acá, es la falta de un riñón. Los pacientes generalmente nacen así y tenemos acá un solo riñón con un solo uréter. Patologías renales. La más común es la litiasis renal, es la formación de cálculos en los riñones o las vías urinarias. Se elimina muchas veces por la orina, pero en caso de generar obstrucción, las vías urinarias muchas veces requiere cirugía. Genera mucho dolor, hematuria y infecciones urinarias. Como vemos acá, la primera imagen es un axial de tomografía con el lito renal justo ahí entre la pelvis renal y los uréteres. Acá en la segunda imagen tenemos un coronal de tomografía. En este caso, el lito renal se encuentra entre los cálices y la pelvis renal. Y en este último tenemos un coronal también de tomografía, pero en este caso el lito ya se encuentra en la parte de los uréteres, ya fuera del riñón. Acá tenemos un ejemplo. En este caso tenemos el lito renal en el piso de la vejiga, que es donde ingresan los uréteres. Y en este último tenemos un coronal, un 3D en resonancia, a cual la flecha de abajo, acá hacemos mención donde tenemos el lito renal, donde tenemos la falta de continuidad, lo que está generando una dilatación pielocalicial. Si vemos acá, el riñón izquierdo, todo dilatado, la pelvis renal, y en el derecho conservado normalmente. Bueno, otras patologías que son comunes, la pielonefritis aguda, es una infección renal que generalmente se ocasiona desde abajo hacia arriba, se va desde la vejiga hacia los riñones, produce fiebre, mal estado general y disuria, que es la falta de orinar poco, ¿sí? Aumento del tamaño de los riñones y edema focal. Y el realce parchado, como vemos en esta imagen, como vemos acá el riñón izquierdo normal y el riñón derecho, todo como con el contraste parchado, parte como está como heterogéneo. Acá vemos otro realce parchado en un coronal de tomografía en el riñón derecho. Y en este también un axial del riñón derecho con el edema focal y el realce parchado al contraste en fase arterial. Acá vemos otro caso, otro tema de edema focal y realce parchado. En este caso el tratamiento es con antibióticos intravenosos, generalmente con internación, y muchas veces eh, también en caso de que haya complicaciones, como vamos a ver más adelante, a veces hace falta la cirugía del mismo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de peronifrotis renal izquierda. Acá en la tomografía vemos en un corte coronal el lito
y se realiza una resonancia para mayor estadificación del paciente, ¿sí? En este caso, en la resonancia, vemos la alteración en el T2, vemos una alteración parcheada de intensidad en el tercio superior del riñón izquierdo, que se identifica en el estudio una difusión hiperintensa. Acá vemos una difusión hecha hiperintensa, que cuando le aplicamos el ADC restringe lo que está hablando de una pionefrosis. En este caso, el paciente ya lo que está formando acá es una complicación de la pielonefritis, ya tiene pus dentro del riñón. Otra complicación de la pielonefritis aguda es la enfisematosa, que en este caso es producida por una bacteria que produce gases y el tratamiento en este caso es urgente, con antibiótico y muchas veces con drenaje percutáneo para poder sacar el aire que se encuentra dentro de los riñones. Y en caso de que el riñón tenga mucha complicación, muchas veces también hace falta la cirugía y la nefrectomía completa de ese riñón. Otro tipo de pielonefritis es la crónica, también se genera de manera ascendente, pero en este caso el comienzo es insidioso, va de a poquito y puede producir insuficiencia renal o hipertensión. Podemos ver atrofia focal o difusa, acá vemos cómo el riñón derecho está atrófico y vemos una hipertrofia compensadora del riñón opuesto. Como vemos acá, el riñón izquierdo más hipertrófico porque está funcionando mayor para hacer compensación del riñón derecho que se encuentra atrófico. Acá tenemos en primera foto, tenemos un axial de tomografía con fase arterial. Como vemos, ambos riñones con pérdida, con atróficos y con pérdida, como poníamos acá, pérdida de la diferenciación córtico-medular de ambos riñones. Una complicación de esta pielonefritis es la xantogranulomatosa, que es la acumulación de macrófagos dentro del riñón y destrucción del tejido renal. La mayoría de las veces esto requiere de tratamiento antibiótico, pero la mayoría de las veces cuando tenemos este tipo de patologías, el paciente sufre la nefrectomía completa de ese riñón. Pasamos a abscesos renales. Los abscesos renales son colecciones de pared gruesa, ligeramente irregular y mal definida, sin realce de contraste en la parte del absceso. El resto del riñón puede conservar su estado normal o bien presentar cambios de pielonefritis. Y el tratamiento para este es antibiótico vía endovenosa, drenaje percutáneo o cirugía dependiendo del tamaño y la ubicación. Como vemos acá, en este corte axial de tomografía, una fase arterial, tenemos el riñón izquierdo completamente sano y el derecho con realce parchado y en la parte del absceso sin contraste endovenoso. Acá tenemos otro caso. Este tenemos ya el absceso ya es más grande, ya está entre la parte cortical y ya entrando en la pelvis renal. Seguramente haga falta un drenaje percutáneo y antibióticos para poder eh, sacar adelante al paciente, lo mismo que en este estudio siguiente. Después pasamos a los quistes renales. Existen tipos de quistes simples y complicados. Se utiliza una clasificación que desarrolló Morton Bosniak para determinar las lesiones que pueden constituir neoplasia maligna. El Bosniak 1 son de pared fina, sin septos dentro del riñón, densidad similar al agua, sin captación de contraste, no contiene calcificaciones ni componentes sólidos, y el manejo conservador no hace nada, solamente se valora se sigue estudiando con ecografía para ver si tiene algún cambio con el tiempo. Como acá vemos, en este caso, una fase arterial, tenemos ambos riñones con quistes simples. Acá tenemos en una fase excretora. Otro paciente, en este caso ya los contrastes, acá los quistes son corticales y en este los quistes ya están dentro de la pelvis renal. Acá tenemos un ejemplo del mismo paciente con un quiste simple en la fase sin contraste y un quiste simple en una fase arterial y vemos cómo toda la parte cortical del riñón realza, pero dentro del quiste no hay realce de contraste. Después tenemos el Bonias-Doc. El Bonias-Doc pueden contener algún septo fino, como vemos acá en la flecha. Este es un septo fino.
En las paredes puede tener pequeñas calcificaciones. El contraste no capta contraste y los quistes son menores a 3 centímetros. Dentro de la clase 2 hay una clase F, que en este caso puede haber una mayor cantidad de septos finos y un mínimo engrosamiento de la pared. Acá vemos cómo el septo fino también es un poco más grueso y puede haber mínimo realza de contraste en las paredes del mismo. Y en este caso los quistes son mayores a 3 centímetros. Acá vemos cómo la calcificación y la pared realza el contraste, cosa que en el quiste simple no pasa. Tenemos el Bosniak 3, que son paredes o septos engrosados, como vemos acá, y con captación de contraste. En este caso, el tratamiento es la resección quirúrgica a elección, o a veces, de acuerdo al paciente, se hace un seguimiento estrecho con tomografía de resonancia, que puede ser cada 3 o 6 meses, dependiendo del médico. Y luego tenemos la clase 4, que tiene un alto riesgo de malignidad, que es entre un 85 y un 100%. Generalmente se hace la resección quirúrgica, que es un clase 3, pero en este caso el componente del tejido tiene captación de contraste adyacente a la pared y el septo, como vemos acá, como el contraste realza también todo dentro del quiste y de los septos y las paredes. Bueno, el angiomiolipoma es un tumor benigno, componente vascular, muscular y adiposo en la parte interna. El 80% de las veces es de hallazgo casual, ya que no presenta sintomatología. Y la complicación que tiene es cuando se produce una hemorragia, la cual requiere de tratamiento urgente. Acá vemos otro con contraste, acá vemos cómo se realza la vascularización, como decíamos antes, que tenía componente vascular, a la administración del contraste dentro del angiomiolipoma. Y para este estudio es importante hacer una resonancia, ya que nos va a determinar que realmente se trata de esto y no de un cáncer renal. Como vemos acá, un axial potenciado entre 2, hipointenso el angiomiolipoma. En un T1 en fase, que este lo que hace es sumar la grasa con el agua también hipointenso. Y un T1 fuera de fase, que hace el artefacto de tinta china. Y en este separa la grasa de agua y lo que nos permite diferenciar exactamente todas las estructuras de los órganos sólidos que tenemos. A la administración de contraste, capta contraste tanto en la fase arterial como en la venosa, pero de manera homogénea, como vemos en ambos casos. Pasamos al carcinoma de células renales. Surgen del epitelio tubular, abarcan el 85% de todos los cánceres renales, producen hematuria, dolor en flanco, masa palpable renal y lo que producen son muchas metástasis a distancia, tanto en pulmón, hígado, hueso, piel o hipófisis. Acá tenemos como un estudio sin contraste, es casi imperceptible al ojo humano la diferenciación, pero cuando le inyectamos contraste, la captación del mismo nos marca todo el infiltrado que tiene la tumoración renal. Acá tenemos otro ejemplo del realce del contraste, esto en una fase venosa. Y acá tenemos un fuera de fase en coronal, potencialmente 1, en una resonancia, lo que nos permite ver la diferencia entre lo que era el angioimmunolipoma, como acá tenemos toda la vascularización del tumor renal izquierdo de este paciente. En este caso es un CA renal tipo cromófobo, es una lesión en tercio medio renal derecho, ligeramente hipocaptante respecto al resto del parénquima renal, y restringe la difusión con valores bajos en ADC compatibles con malformación maligna, como vemos acá. La difusión al hacer el ADC, como restringe lo que nos habla de esta neoformación maligna. El carcinoma de células de transición es el cáncer carcinoma de células renales más frecuente, afecta generalmente a los hombres y puede afectar desde la pelvis renal hasta la uretra. Produce hematuria y uronefrosis. Es una lesión
hipointensa en los túbulos renales, uréter o vejiga, con realce de contraste, como vemos acá en la fase excretora. Acá tenemos otro ejemplo, como el realce de contraste, en este caso en la fase venosa. Y acá tenemos otro claro ejemplo en esta fase excretora de cómo el realce del contraste se realiza sobre la pelvis renal. Otro ejemplo en fase venosa, acá tenemos como este paciente tenemos la fase venosa, cómo realza el contraste y la fase excretora, la diferencia entre uno y otro, lo que nos habla de este cáncer de células de transición. Y después vamos a hablar del trauma renal. La trauma renal se divide en 5 grados. El grado 1 y el grado 2, generalmente el tratamiento es esperar al paciente con hidratación y ver que resuelva bien. Son hematoma subcapsular y contusión sin laceración. Como vemos acá, el parénquima renal con contraste y esta semiluna, que es la contusión del hematoma subcapsular del riñón. Acá tenemos una contusión renal sin laceración. Luego pasamos al grado 2, que es una laceración, perdón, menor a 1 centímetro y no involucra el sistema colector. Como vemos acá, la laceración no involucra el sistema colector. El grado 3 es una laceración ya mayor a 1 centímetro, pero todavía no tiene compromiso colector ni vascular. En este caso, el tratamiento puede ser hidratación y esperar al paciente, o de acuerdo al paciente y el caso particular, puede ser que haya ya que ingresar a la cirugía. El grado 4 generalmente se resuelve con cirugía, en este caso la laceración ya compromete el sistema colector o vascular. Produce infartos segmentarios no asociados a sangrados activos y el sangrado puede ir más allá del riñón. Como vemos acá, tenemos un axial en tomografía con contraste, como perdemos el contraste en casi la mitad del riñón, eso es porque tienen compromiso vascular. Lo mismo pasa en este caso y en este coronal axial lo mismo. Luego tenemos el grado 5, que este es el estallido renal, ya hay una avulsión del hilio renal y una laceración de arteria o vena. Lo que vamos a ver acá, ya el riñón derecho completamente sin contraste, mientras que el riñón izquierdo perfectamente pintado con contraste. Y acá además este paciente lo que tiene es líquido perihepático, que seguramente es de la sangre que está perdiendo el paciente por el estallido renal derecho. Acá tenemos un ejemplo de estallido renal izquierdo. Acá vemos la arteria renal cómo hasta ahí llega el contraste y no sigue, quiere decir que está ahí partida la arteria. Y vemos el contraste izquierdo sin realce de contraste y además una laceración del vaso. En ambos casos, acá tenemos en un corte axial y acá en un corte coronal. Bueno, viendo todo lo que vimos anteriormente, podemos concluir que la UroTC y la uroresonancia son herramientas valiosas que pueden proporcionar información detallada y precisa sobre el sistema urinario. Al utilizar estas técnicas de manera adecuada, los médicos pueden diagnosticar enfermedades urológicas de manera precisa, identificar la causa subyacente de los síntomas, desarrollar un plan de tratamiento efectivo, monitorear la progresión de la enfermedad y ajustar el tratamiento según sea necesario. Y la combinación de estas técnicas puede promocionar una visión completa y detallada del sistema urinario, lo que permite a los médicos tomar decisiones importantes para brindar atención de alta calidad a los pacientes. Bueno, hasta acá llegamos. De ya muchas gracias, espero que haya entendido todo. Gracias, Martincito. A ver, vamos a ver que alguien tiene acá algunas preguntas. Espero que me escriban, ¿eh? ¿Respondo Sí, yo, André? como quieras, dale. Si dice UroTC y no aclara contraste o no, se hace con contraste endovenoso. Hay veces que sí se piden, es verdad que a veces llega como UroTC y el médico aclara sin contraste endovenoso, en ese caso le hacemos caso a lo que pide el médico, que es sin contraste, pero en realidad lo que pide es una piel OTC. La otra pregunta es si el T1 fuera de fase es parecido a un GRE.
es parecida a la imagen, pero no es un GRE, es un T1. ¿Querés contestar la otra, Martín? ¿Cómo se prepara la bomba inyectora? No, no veo las preguntas yo, André. Alguien pregunta cómo Ah, se prepara la bomba inyectora. bueno, en nuestro caso, puedo volver para explicarlo mejor con la imagen. Perdón, ¿eh? Bueno, esta bomba que vemos acá, la ponemos, se deja girar, la ponemos boca arriba, ponemos acá en la punta de la jeringa, se pone una manguerita estéril y esa manguerita se lleva hacia el contraste. Con esta botonera lo que hacemos es retraer el émbolo y de esa manera se carga el contraste. Una vez que tenemos llena la jeringa de contraste, seguimos con la bomba mirando para arriba, se purga el prolongador, asegurándonos de que quede sin aire, y luego esa punta del prolongador, que es la punta del prolongador se conecta a la llave de 3. Te hago la otra pregunta, Martín. A ver. Acá alguien pregunta si para laburo es necesario tomar agua, perdón, antes del estudio. Sí, sí, tanto para laburo como para la piel OTC se requiere tomar agua para la distensión, una correcta distensión de los uréteres, sobre todo, para estar bien hidratado. Ok, la otra pregunta, a ver, preguntan cuál es el tiempo para la fase arterial. Para la fase arterial son aproximadamente 35 segundos. Eso es para tomografía y para resonancia magnética se hace con el sensor, ¿sí? O sea, se hace esperen que no me acuerdo ¿cómo se llama? Bueno, se programa el estudio, o sea, se programa el paquete de corte y lo que vamos haciendo es ver el contraste cómo va entrando y se dispara como si fuera un ROI de tomografía, pero en resonancia. Ahora cuando me acuerde cómo se llama esa pantalla se las digo. ¿Alguna pregunta más? Fluoroscopía se llama la pantalla. Preguntan si es mejor tomar agua o pasar solución fisiológica. Ambas cosas. Lo ideal es ambas cosas. Creo que no lo dije. El agua se da antes para tener al paciente ya hidratado. Y lo ideal es, una vez que se realiza la fase venosa, es de buena práctica pasarle entre 40 y 60 mililitros de solución fisiológica al paciente, lo que va a ayudar a la permeabilización de la vía y una buena fase excretora. Bien, a ver si tenemos alguna pregunta más. Yo al comienzo de la clase dije que nosotros no hacíamos uroresonancia. Nosotros hacemos uroresonancia más que nada por los pacientes internados que tenemos en la clínica por cuestión del traslado, pero no es de buena práctica hacer una uroresonancia en un resonador abierto, ¿no? Siempre lo mejor es hacerla en un resonador cerrado. De hecho, las secuencias dentro y fuera de fase en un resonador abierto no las tenemos. Lo que hacemos en el resonador abierto es hacer la parte de arriba, que es el abdomen, después hacemos la pelvis y después ponemos la bobina en un sector intermedio para agarrar todo lo que es la vejiga, los uréteres y el riñón en una sola imagen, que es la imagen propia de uro. Pero lo ideal es hacerlo en resonador cerrado. ¿Cómo se planifica una uroresonancia? Bien, eso faltó en la clase, es verdad. Se planifica en un plano coronal, como si fuera un corte coronal de columna. Va el paquete de corte angulado a lo que es la columna, que es más o menos la misma angulación que tienen los uréteres, y se hace un plano de corte desde el plano anterior del abdomen hasta el posterior. Y después los axiales de abdomen y pelvis son tres cortes por encima de cúpula diafragmática y de ahí para abajo, hasta donde termina la pelvis o hasta crestas ilíacas. A ver, otra pregunta. Hola, buenas tardes. Estoy en mi trabajo, no puede.
Sí, queda grabada en el canal de YouTube. Entren al canal de YouTube de Multidiagnóstico y ahí se van subiendo las clases todas las semanas. Otra persona pregunta, ¿los brazos del paciente van para arriba en RMN, como se vio en el video? Exactamente, lo que mostró Martín. Mostraste la posición, ¿no? A ver, Martín, si Sí. podés volver para la posición de resonancia. Ese es el resistor Tanto en el abierto cerrador abierto como en el y resonador vamos a cerrado. la... Ese es el cerrado, así como estoy yo en la fotito con los brazos para arriba, con el sensor respiratorio que me está poniendo mi compañera y la body por encima. Siempre tener en cuenta que la parte abdominopelviana quede en este caso es en un resonador General Electric Discovery 3 Tesla, que la parte anatómica a estudiar quede dentro de El área de interés. claro, de la camilla donde tenemos el área de la bobina, que es el área que marcó Martina ahí en la foto en negro. Esa es la parte de bobina de la camilla, ¿sí? Así tenemos señal de abajo y de arriba. Otra pregunta. No, no entregamos certificados. A ver si tenemos alguna pregunta más. Mientras tanto, les cuento que la semana que viene, no la otra, hay una capacitación de articulación temporomandibular a cargo del doctor Bantar, ¿sí? El que se quiera inscribir, creo que ya puede hacerlo en las planillas de inscripción de Multi, y si no, cuando yo subo la invitación a mi Instagram o, o a mismo LinkedIn de Multidiagnóstico, ahí se pueden anotar. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más, Martín. Bueno, muchas gracias, espero se haya entendido todo. Gracias, Martín, estuvo bárbara la clase. Nos vemos, gracias a todos por participar. Y bueno, nos vemos la próxima, los esperamos. Chao.